Mejía, ¿me podría decir un pequeño contexto de lo que usted recuerda tras el terrible suceso en Uchuracay? Por supuesto, el 26 de enero del año 1983 se produjo en el pueblo llamado Uchuracay, en las alturas de Huanta, en Ayacucho, ese asesinato masivo de 8 periodistas y un guía. Periodistas que estaban intentando de llegar a zonas altas de las cordilleras de ayacuchanas, en donde en esos momentos había una situación muy grave ocasionada por la violencia terrorista que combatían las Fuerzas Armadas. No había información precisa, lo más cercanamente objetiva. Había necesidad de alertar a la población sobre los alcances de esta violencia terrorista, y para ello era menester saber qué es lo que hacían estos, los protagonistas de este hecho, este fenómeno, de tal manera que incursionaron, pero no esperaban que iban a terminar ofrendando sus vidas en el afán de buscar la verdad de lo que estaba aconteciendo en esa zona del país. Bueno, ¿y usted qué rol cumplía como periodista en ese caso? ¿Qué rol cumplía como periodista en ese En caso? esa época yo era redactor en el diario La República. Recibía conjuntamente con otros colegas que estábamos en la condición de redactores principales la información que llegaba de esos lugares, o viajábamos a la zona en conflicto. De tal manera que nos enteramos de lo que sucedía el día 25 de enero, y eso hizo que una delegación de periodistas de la República, encabezado por su director de entonces, don Guillermo Sonday, partiera para verificar lo que había pasado. Fue realmente un hecho sorprendente porque nunca antes había ocurrido en América Latina algo parecido. Primero se dijo que había un muerto, después que habían dos, y la cuenta iba subiendo hasta que se llegó a saber ya concretamente que eran 8 y además un guía, o sea, 9 personas. Bueno, para usted, ¿quién cree que fueron los asesinos de los 8 periodistas? Se han hecho investigaciones. El gobierno de entonces, a cargo del arquitecto Fernando Belaúnde, formó una comisión especial presidida por el escritor Mario Vargas Llosa e integrado por una serie de personas que de alguna manera podían cooperar con sus preguntas, con sus indagaciones para revelar la verdad. Pero lo cierto es que la comisión, a la luz del tiempo, no arrojó mayor información clara, precisa, y en cierta forma responsabilizaba únicamente a los comuneros de Uchuracay de lo que había acontecido. Esto hizo que entre nosotros los periodistas existieran dudas sobre la veracidad de la labor de esa comisión, más aún cuando por razones de su estrategia las Fuerzas Armadas guardaban silencio, no podían revelar lo que tenían que en su conocimiento, seguramente porque no eran convenientes, como decía en su momento, a sus planes para combatir el terrorismo. De tal manera que los periodistas teníamos que buscar, investigar por nuestra propia cuenta qué es lo que había sucedido. ¿Quién fue responsable? Es una pregunta que todavía flota en el ambiente, porque unos dicen que fueron los propios comuneros, otros señalan de que eran elementos de la Fuerza Armada disfrazados de comuneros, y finalmente hay otros quienes creen que era en realidad un grupo de gente interesada por razones políticas en evitar que se desentrañara la verdad de lo que pasaba en esa zona. Bueno, según eso, ¿por qué cree usted que asesinaron a los periodistas? La respuesta sí es precisa, porque buscaban la verdad. El terrorismo azotaba el país, todos los días habían
asesinatos, todos los días había que tomar medidas de represión, el país estaba desconcertado, había una gran inseguridad, el país se manejaba en un ambiente de violencia, ciudades enteras vivían aterrorizadas por la falta de seguridad. Era una situación realmente muy cruel, una situación sumamente angustiosa, y eso hacía pensar de que podía haber una anarquía total, una hecatombe en el Estado de Derecho y consiguientemente la incursión de elementos desaforados que querían quebrar, pero de manera equivocada, el ordenamiento constitucional del país. Bueno, ¿y usted de qué manera cree que afectó a la prensa esa noticia? La prensa ha vivido en esa década de los 80 y de los 80 para adelante una experiencia jamás antes vivida. Es cierto que anteriormente, en épocas pasadas, hubieron accidentes ocasionados durante la cobertura informativa. Es cierto de que en determinados momentos, por los actos anárquicos o de protesta social, muchas veces los periodistas teníamos que sufrir las consecuencias de las golpizas y de las agresiones de uno y de otro lado, pero nunca se habían producido asesinatos como los que estamos recordando ahora. La prensa tuvo, y los periodistas en especial, tuvimos que armarnos de valor, ingeniar mejor nuestra forma de cubrir las informaciones, encontrar mejores fuentes informativas, corroborar lo que nos decían unas u otras fuentes, y es decir, desarrollamos lo que hoy día se llama con mucha propiedad el periodismo de investigación, para lograr que efectivamente se pudiera informar a la sociedad sobre lo que realmente acontecía. Bueno, ¿y en qué afectó esta noticia en la redacción? ¿Perdón? ¿En qué afectó esta noticia en la redacción? Bueno, la noticia del asesinato de los 8 periodistas no solamente causó mucho pesar, mucho dolor en el periodismo peruano, sino que además concitó el interés de toda la prensa mundial. Los familiares de los periodistas asesinados fueron ya convocados por una serie de organismos internacionales para que expusieran sus opiniones, para que relataran sus propias experiencias. Hubo una protesta mundial de todos los sectores en donde se considera que la vida es el derecho fundamental de la persona humana, y en términos generales, tanto aquí en Perú, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, que es la organización más antigua que tenemos gremialmente hablando, salió a las calles, tuvo la responsabilidad no solamente de lanzar su voz de protesta por la forma como se estaba investigando el hecho, que dejaba de ser objetiva para pasalizarse políticamente, y asumió además también tareas importantes, como por ejemplo hacerse cargo del sepelio de los periodistas aquí en la capital, y años después presidir la comisión que levantó un mausoleo en homenaje a esta muerte de esta gente inocente, cuya única razón profesionalmente hablando, era la de informar a la ciudadanía con los hechos reales que estaban sacudiendo al país. Bueno, ¿y cómo reaccionaron los campesinos de Churacay cuando le echaron la culpa a ellos prácticamente? En esos momentos había desconcierto. Yo tuve oportunidad de hablar con algunos de los dirigentes de la época, de los comuneros de esa zona tan alejada de la capital de la República. Algunos no conocían o no dominaban la lengua
castellana, otros se escondían en un silencio sepulcral y solamente contestaban con monosílabos. Otros hacían saber que a través de terceros que no hablaban el idioma oficial y por lo tanto no aportaban mucho. Esa posición era absurda porque no supieron defenderse y tuvieron que recibir la sanción que judicialmente, después de un penoso y largo proceso, se les impuso, generalmente porque se sospechaba que ellos eran los principales responsables. Bueno, para concluir, para usted, ¿qué significa Uchuracay? Uchuracay hoy en día ya no es, en el año 2017 ya no es el Uchuracay de la década de los 80, que era un pueblo olvidado, un pueblo en donde no había los servicios de la educación, de la sanidad, del desarrollo en general. El bien común no formaba parte del conocimiento ni del usufructo de los pobladores, eran lo que peyorativamente hoy día se habla de gente olvidada. Hoy en día existe una nueva generación de peruanos que tienen inclusive ya hasta instrucción universitaria. El esfuerzo de ellos ha hecho posible que el pueblo se desarrolle. Es hoy en día un distrito, ya dejó de ser un pueblo que no merecía ningún tipo de ayuda, sino que más bien sus nuevas autoridades han sabido gestionar, han sabido recurrir a través de las vías que da la vía democrática para atender una serie de necesidades. Es cierto que todavía le falta mucho, pero esa es una realidad de muchos pueblos en el Perú. Ok, muchas gracias.